El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Innovar para educar y educar para innovar, porque la vida es bella. Un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. Hola, estamos en su programa La Vida es Bella, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología por Radio UCM. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante, que es la labor docente entendida como un compromiso vital, no como un mero oficio, sino como una preocupación tanto por la formación personal a nivel intelectual, a nivel espiritual y también por la formación integral de los estudiantes. Para esto, nuestro compañero Juan Guillermo se desplazó a la ciudad de Medellín, donde tuvo la oportunidad de dialogar con el profesor Luis Fernando Fernández, quien trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana. Adelante, Juan Guillermo. Primero que todo, como el mismo doctor Luis Fernando Fernández, citando a Séneca, dice, lo más valioso que podemos dar es el tiempo. Le agradecemos su tiempo, su amabilidad, la amabilidad con la que nos ha acogido, y le invitamos a que nos hable sobre un artículo suyo que se titula El compromiso del maestro como formador, que apareció en el volumen La Universidad por Hacer, perspectivas poshumanistas para tiempos de crisis. Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias por su tiempo, por atendernos. A ti, Juan Guillermo, muchas gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y espero que la reflexión, la conversación que vamos a tener en este rato resulte útil e interesante para todos. Doctor, muchas gracias. Usted en su artículo nos habla de cultura humanística, de formación profunda de los estudiantes, de investigación libre. ¿Este discurso todavía es vigente o es utópico? Muchas personas en la universidad, en el mundo universitario, lo consideran ya como algo utópico, algo caduco. Bueno, has dicho dos cosas. La primera, si es un discurso utópico, sí, desde luego, claro que sí, pero ¿qué sería de la vida humana si no hubiera utopías, si no hubiera metas por alcanzar, si no hubiera esperanza, si no hubiera sueños? Entonces, claro, la idea de la educación como formación integral del ser humano tiene que ser el sueño de los que nos dedicamos a estas labores. Y si es pertinente, desde luego que sí, ha sido pertinente desde la más antigua Grecia y sigue siendo pertinente hoy en día. No podemos quedarnos contentos con la profesionalización, no nos puede bastar la instrucción, tenemos que dar un paso más adelante hacia la formación. Los romanos en su lengua, cuando querían referirse al término hacer, tenían dos palabras. Una palabra era facere, que significa hacer, producir cosas exteriores. Pues bien, la universidad puede instruir, puede enseñarle a sus alumnos a hacer cosas a través de la ciencia, de la tecnología, puede enseñarle a administrar, puede enseñar a fabricar aparatos, puede enseñar a transformar el mundo. Pero además de la palabra latina facere, había otra palabra muy interesante, que era la palabra agere, hacerse a sí mismo, hacerse un hombre, una persona cada vez más digna, hacerse una persona cada vez mejor, labrarse un porvenir cada vez mejor, más humano. Entonces la universidad sí tiene que profesionalizar, tiene que enseñarnos un hacer, pero también tiene que enseñarnos a ser. Por lo tanto, la idea de formación sigue siendo supremamente pertinente hoy en día, y yo creo que mientras haya seres humanos, seres que aspiren a ser humanos, tendrá sentido la idea de formación. Doctor, muchas gracias. Permítame parafrasear un poquito su artículo, y usted menciona que el interés por la visibilidad y los rangos mercantiles pueden conducir a la universidad a una especie de activismo frenético en el que no queda tiempo para lo personal, lo substancial. ¿A qué se refiere usted
con este texto? Estamos en una época en la cual las mediciones están de moda. Entonces, constantemente nos están diciendo cuál es la canción más escuchada, cuál es la película más taquillera, la más vista, y de la misma manera nos están diciendo entonces cuáles son las universidades que más producen. Constantemente nos están llegando los famosos rankings o rangos en los que nos dicen esta es la universidad pública o privada en donde más se investiga, en donde más se publica, en donde más cursos de extensión hay, en donde los profesores más salen a congresos, y eso nos ha ido llevando como a un activismo frenético. Entonces hay que producir, hay que publicar, y todo eso está muy bien, pero lo que pasa es que la actividad académica de suyo es muy distinta a otras actividades, porque es que hablar de academia significa referirnos a las tareas del pensar, y el pensar requiere calma, holgura, sosiego, silencio. El pensar requiere tiempo, no se puede pensar deprisa. Hay un autor francés llamado Carl Honoré, que tiene un libro cuyo título me parece a mí muy sugestivo, Elogio de la lentitud. Los profesores tendríamos, sí, desde luego que tenemos que publicar y tenemos que producir, pero es que eso de producir, para producir algo de verdadera calidad, algo que dé que pensar, algo que auténticamente sirva, tenemos que tomarnos tiempo. Eso nos lo dejó muy claro, por ejemplo, Heidegger en una conferencia que después se convirtió en un libro que se llama ¿Qué significa pensar? Entonces tenemos que hacer ese elogio de la lentitud, tomarnos tiempo para revisar, para descender a nuestro propio interior. Mejor dicho, es que lo nuestro tiene que ser eso que los griegos llamaban bios theoretikos, tiene que ser una vida contemplativa. Los griegos, Aristóteles por ejemplo, distingue entre la vida activa, que es la propia del que produce, la del que fabrica, la del que comercia, la del que compra y vende, la del conquistador, la del viajero, y la vida contemplativa, la del que piensa, la del que ingenia, la del que inventa, la del que hace un viaje no al exterior, sino un viaje interior, y luego puede entonces enriquecer a los demás con lo que ha encontrado en su interior. Por eso pues es que nosotros tenemos que oponer resistencia, una forma de resistencia ética, digamos, a todas estas obsesiones de la vida contemporánea, y no podemos dejar que una mentalidad mercantil avasalle el mundo universitario, no podemos dejar que el cálculo como que mancille el mundo del pensamiento. No, el mundo del pensamiento tiene su dignidad y nosotros tenemos que defender esa dignidad, y si en las aulas queremos decir algo que de verdad sirva, que inquiete, que edifique, y si en esos libros que nos están pidiendo que publique, y que desde luego hay que publicar, y si en esos artículos que nos piden que publiquemos en revistas indexadas queremos decir algo realmente valioso, tenemos que tomarnos tiempo para meditar, tiempo para revisar, y tiempo significa soledad, significa silencio, significa retiro. Desde luego esto puede sonar muy romántico en una época que está toda hecha de prisas y de urgencias, pero es que si nos entregamos a las prisas vamos a ser, como dice Julián Marías, repetidores cotizados. Nos vamos a ir convirtiendo como en miembros de una farándula académica que tarde o temprano se va a resquebrajar, porque no estaremos diciendo nada ni nuevo ni interesante. Y la palabra interesante, nos dice Heidegger, etimológicamente viene como de dos términos que se funden. Inter essere, es lo que está dentro de mi ser. Entonces, para llevar a algo hacia mi interior, yo necesito tiempo, necesito primero que todo abrirme, y segundo necesito
que esa semillita que yo siembre vaya como gestándose poquito a poquito. Y mejor dicho, es que una semilla no se vuelve árbol de la noche a la mañana, toma su tiempo. Y ahora todo lo queremos hacer rápido, le inyectamos hormonas a las aves para que crezcan más rápido, no tenemos esa capacidad de esperar y lentitud. Doctor, usted nos estaba hablando de ese silencio, de esa serenidad, de esa quietud, y usted presenta estas actitudes o virtudes como necesarias para quienes quieren dedicarse a la vocación intelectual. Pero como usted ya mencionaba, nuestro mundo es un mundo muy ruidoso, que va muy rápidamente. ¿Qué aconseja usted a quienes quieran vivir esta vida intelectual para lograr vivir estas virtudes? Tomás de Aquino, un profesor medieval, daba clases tanto en París como en Colonia y tenía un enorme prestigio como profesor, pero cada vez iba alcanzando más fama de santo. Y entonces una hermana carnal de él alguna vez le dice: oye, ¿cómo hace uno para llegar a ser santo? Seguramente que ella estaba esperando una respuesta muy elaborada, muy teológica, de alto vuelo, pero le respondió con una sola palabra: quiérelo. Para llegar a ser santo basta quererlo. Entonces, para llegar a sacar ese tiempo que necesitamos para conquistar la quietud, el silencio, para poder llevar una vida contemplativa en medio de tantos afanes y tantas prisas y tantas imposiciones sociales, pues lo que tenemos que hacer es quererlo. Uno tiene que sacar esos ratos, tal vez menos televisión, tal vez menos agitación, tal vez menos conversación, porque es que vivimos tal vez mucho como que exteriorizándonos, digámoslo así, y entonces hay que ir conquistando raticos para uno, raticos íntimos, raticos para pensar, raticos para caminar a solas mientras meditamos, raticos para orar, momentos que sean para uno solo. Eso que algún autor francés llama ejercicios espirituales y que se pueden hacer a solas o con otra persona que esté en la misma tónica con uno. Es decir, raticos también para conversar con otra persona que esté intentando cultivarse y llevar una vida más digna. Por lo tanto, basta quererlo. En su artículo usted cita un texto de Romano Guardini en el que se menciona que lo que nos ha situado al borde del abismo ha sido el ethos del bienestar. ¿A qué se refiere Guardini con ello? A partir de los años 60, de los años 70 del siglo XX, se puso muy de moda lo que ha sido llamado el welfare state o sociedad del bienestar. Entonces ya a lo que se aspira no es al bien común, sino que se aspira más bien al bienestar, al nivel de vida. Es decir, la sociedad de consumo ha hecho de las suyas y todos hemos caído presas de ese consumismo. Entonces aspiramos a tener cada vez más, a disfrutar cada vez más. Trabajamos demasiado y trabajamos para ganar y queremos ganar cada vez más para consumir cada vez más, y no nos damos cuenta que de esa manera a la hora de la verdad estamos consumiéndonos. Creemos tal vez que viviendo en el barrio de moda, teniendo un carro de gama alta, ropa de marca, renombre, una cantidad de cosas, vamos a ser admirados, incluidos, respetados, tenidos en cuenta, y tal vez suponemos que entregándonos a todo ese tipo de cosas, a los placeres y a la diversión, tal vez vamos a ser felices. Pero la paradoja es que mucha gente que materialmente lo tiene todo sigue sintiéndose vacía y necesitando cada vez más. Por lo tanto, lo que nos dicen sobre todo los autores personalistas es que tendríamos que conquistar un estilo de vida más sobrio, más austero, porque lo que en realidad nos conduce hacia la felicidad no son las cosas,
no es la agitación, sino más bien la libertad.